Expresidentes. Daniel Figalo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Muchas gracias a ti, Fernando. Estoy aquí para cualquier cuestión que pueda aportar para clarificar esta situación. Sí. ¿Cómo está percibiendo usted los sobresaltos que han seguido produciéndose en el procedimiento de extradición de Alejandro Toledo? Bueno, en realidad los procesos de extradición son muy engorrosos, ¿no? Aun cuando hay tratados, hay un tratado con Perú y Estados Unidos, son asuntos que toman su tiempo. Para entender esta figura, ¿no?, es importante saber que el proceso ya terminó en realidad de extradición. El proceso de extradición con Estados Unidos ya tuvo una posición jurídica de las Cortes de California que han establecido que desde el punto de vista de la aplicación del tratado procede la extradición. Luego ha habido, y es lo último que recibimos antes de esta noticia, es la posición política. Es decir, aun cuando la justicia puede decir que sí es extraditable una persona, políticamente el gobierno puede decir no corresponde. Tiene la posibilidad de vetar esta posición, digamos, de solicitud de extradición de un Estado a otro, por diferentes circunstancias políticas. Y bueno, este asunto que es precisamente la declaración del Departamento de Estado, ¿no?, de Estados Unidos, ya cerró. Sí. ¿Y qué sucede ahí? Es cuando el procurador, digamos, del Estado de Estados Unidos solicita que los apremios para detener, trasladar, ¿no?, retener a Toledo para que sea entregado a la justicia peruana. Y eso solo lo puede hacer un juez. Entonces siempre hay este trámite, ¿no es cierto?, del procurador decirle, señor juez, entonces... autorice usted a que el señor Toledo... pero reténgalo, tráigalo. Sí. Normalmente las personas, cuando están en esa circunstancia, ¿no?, ya perdieron en ese proceso, tienen que enfrentar sus procesos, digamos, y sus juicios, se entregan, van, acuden, ¿no?, a las autoridades para evitar, ¿no es cierto?, este ajetreo de ser detenidos por una autoridad policial por un mandato del juez. Bueno, Toledo pues no ha considerado esa posibilidad y como siempre está considerando las posibilidades de alargar cada vez más. He ahí cuando él pide una nueva solicitud ante la jueza del Distrito de California para que suspendan otra vez, porque ya lo ha pedido varias veces. A través de una figura de habeas corpus. Así es. Pero ¿qué derecho se habría vulnerado para que el habeas corpus sea dable? Fíjese, lo que ha ocurrido es que este asunto, lo primero que pide Toledo ante esta jueza es que se suspenda porque hay otro habeas corpus que todavía tiene que solucionarse a nivel de la apelación. Pero hay que entender que ese habeas corpus, él ya pidió también una suspensión por ese. Y ya se le denegó, pero vuelve a repetir esta figura. Pero además añade un elemento adicional. Esta primera, por si acaso, ha sido declarada, pues, no infundada por la jueza. Le ha dicho, no, ya este asunto no se suspende por esa razón. Pero ha pedido una adicional, ha dicho, pero hay circunstancias en mi país, sí, ¿no es cierto?, que impiden las seguridades adecuadas, mi edad, etc. Circunstancias en las que él hace referencia a la suspensión de ciertos derechos. Así es. Lo cual es real, porque estamos viviendo bajo estado de emergencia en muchas regiones, para comenzar por Lima y Callao, ¿no? Pero él, efectivamente, ¿no es cierto?, la situación de sus derechos vinculados con su libertad no están relacionadas con el estado de emergencia, sino con un mandato judicial que aplicaría a la detención precisamente para ser procesado acá o juzgado acá. Entonces ese asunto es un mandato judicial. El estado de emergencia, por ejemplo, permite detenciones en situaciones especiales, ¿no?, fuera de un pronunciamiento judicial. Pero este no, ya lo tiene. Y ya lo tiene de antes, entonces no se le aplica para nada la figura. ¿No? Bueno, es unos días más de demora. Ahora, usted ha sido ministro de Justicia y a ese título responsable de las prisiones en el Perú. ¿Qué sabemos sobre la prisión llamada Barbadillo, donde se hallan dos expresidentes, Alberto Fujimori y Pedro Castillo, de la que se dice que sería el destino también de el señor Toledo? Pero algunos sostienen que no hay espacio. En fin, ¿qué sabe usted sobre eso? Sí, y si no hubiera espacio, ¿qué alternativa habría para otro expresidente? Bueno, hay que recordar, digamos, que los temas de prisiones vinculados con expresidentes o aquella que está en la base naval, recordará, sí, ¿no?, siempre han sido muy cuestionadas, ¿no es cierto?, sí, por estos privilegios que podían tener, pero también son asuntos vinculados con seguridad.
las personas, digamos, que han estado en la conducción de nuestro país, ¿no? Han hecho muchas cosas y pueden ser utilizados para diferentes circunstancias que provoquen problemas de seguridad también en las prisiones. Entonces siempre se ha tratado de tener esta situación específica con los expresidentes, ¿no? Y en efecto no hay, o sea, no hay un espacio en Barbadillo para tener a un pero es un fondo más. muy amplio. Claro, pero hay que tener, digamos, todo. Si hay el espacio, digamos, en el área. En el área sí es posible habilitar, digamos, una locación para que pueda tener, digamos, todos los servicios básicos de una persona detenida, ¿no? Y que todavía no está condenada, por cierto, ¿no? Aun cuando podríamos decir que hay suficientes elementos para ello, pero todavía en puridad no está condenada. Entonces, hay que habilitar, digamos, todos los espacios, crear todos los asuntos vinculados con saneamiento, etcétera, para poder darle una digamos, habitación suficiente, ¿no? Y que se permita también realizar las coordinaciones con los abogados o incluso las audiencias, ¿no? Que se pueden producir por la vía telemática. Entonces, si no fuera Barbadillo, ¿dónde podría irse? Mire, hay posibilidades en Piedras Gordas, hay posibilidades incluso en la base naval, pero ya este tema... Bueno, estaría en la cercanía de personas que era combatido, como Montesinos, ¿no? Totalmente correcto, totalmente correcto. Tendría que habilitarse, digamos, un espacio para que él pueda estar en una zona segura, ¿no? Y que no esté sujeto a estas circunstancias. Y eso podría producir incluso situaciones de litigios con el sistema penitenciario, ¿no? Si es que no se cumplen. Pero ya entiendo que deben estar tomando las previsiones, porque le puedo decir que estos son asuntos que ya, digamos, la gravedad no se puede evitar. La fuerza de gravedad no se puede evitar y ya va a llegar Toledo más pronto que tarde, ¿no? De acuerdo. Y mientras tanto, aquí en el Perú, otro expresidente, Pedro Castillo, está haciendo gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también bajo la forma de un recurso en el sentido de que se han violado sus derechos al no respetarse el debido proceso en el procedimiento de su vacancia. Su opinión sobre este tema jurídico. Bueno, en primer lugar hay que recordar que Pedro Castillo presentó un habeas corpus, un proceso de amparo. Él tiene un proceso de amparo que está en curso en el Perú. ¿Diferencia entre amparo y habeas corpus? Habeas corpus es para la libertad personal, ¿no? Estrictamente, pero él con el debido proceso presentó primero un proceso de amparo. No estaba vinculado en ese momento con la libertad personal y decidió hacerlo por esa vía, que es el debido proceso, precisamente. Y está, digamos, ahí reclamando las vulneraciones a las garantías del derecho de defensa, del derecho a elegir y ser elegido, etcétera, ¿no? Entonces, porque esto se presenta antes de que se produzca la detención. Entonces, este es un asunto que está pendiente. Es un tema que va a tener que verse también en el sistema interamericano, porque un asunto que es una limitación para acceder al sistema interamericano es que se hayan agotado todas las vías internas. Pero está reclamando que ese asunto va a demorar mucho, ¿no? Entonces, yo creo que él está cuesta arriba su asunto en el sistema interamericano. Hay que recordar que la Comisión Interamericana saludó la respuesta rápida, eficaz de toda la democracia peruana a través de todas sus instituciones frente a la flagrancia que había ocurrido de subvertir el orden constitucional, disolviendo el Congreso de esa manera y además no solo el Congreso, sino el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, etcétera. La Junta Nacional de Justicia. Todos los órganos. Y gobernar por decreto. Así es, ¿no? Y además en estado de emergencia, etcétera, ¿no? Con toque de queda y todo. Ahora, eso no significa que no vaya a tener un caso que está armando, además entendemos que Zaffaroni, un ¿Lo conoce magistrado, usted? ¿Lo conoce usted, Zaffaroni? Solo a través académico. Sí. o llama mucho la atención que hablen de él como un penalista eminentísimo que sostiene que lo que ha hecho Castillo es una proclama política, sí, solamente, sí, y en consecuencia no un delito. Sí, lo que sucede es que él está entrando desde un punto estrictamente jurídico, ¿no? Y bueno, están sacando tanques, ¿no?
por así decirlo. ¿Por qué? Porque ha sido, pues, no sé, una persona connotada y además tiene un arraigo en la Corte Interamericana, habiendo sido magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, Lo que no quita que pueda ser un hombre sesgado políticamente, lo es. que está defendiendo a Pedro Castillo, igual que Andrés Manuel López Obrador o el señor Petro, que por muy presidentes de sus países que sean, no están dando pruebas de mucho rigor jurídico, ¿no? Así es. Ahora, ahí hay una tesis que se está armando, que es que en realidad el delito de rebelión no sería un delito que se habría cometido porque no hay un levantamiento en armas, etcétera, y eso ha provocado entonces un armazón, ¿no? Que están armando un caso precisamente para decir que la detención de Castillo y la vacancia en realidad se ha hecho sobre una cuestión de humo que nunca habría que tener virtualidad de ser realizada, ¿no? Esa es la tesis que ha estado esposando Zaffaroni y otros. Ahora, lo que parece verdad es que la Constitución no se pone, seguramente ninguna Constitución del mundo, si alguien viola la Constitución y da un golpe de Estado, la pena que merece es esta. Claro. Uno no se pone en esa situación cuando redacta una Constitución. En consecuencia, ¿cuál es la tipicidad del delito cometido por Pedro Castillo? Es correcto. En la Constitución se habla de un juicio que se le abre por disolución del Congreso, pero no hay en el Código Penal delito de disolución del Congreso, ¿no es cierto? Entonces, esa, digamos, anomalía interna es la que aprovechan, ¿no?, en este momento aquellos actores que están esbozando esa defensa. Máxime porque esta Constitución hubiera tenido algunos reparos para definir un acto que es lo que Fujimori hizo en el año 92. Sin duda. El inspirador de la Constitución fue precisamente el que ha hecho el ejemplo que ha imitado mal Castillo. De manera que si a uno uno puede comprender que los que redactaron la Constitución por encargo de Alberto Fujimori, con la negociación que hizo dio lugar naturalmente, hayan querido definir con mucha precisión eso, porque eso era contra su jefe. Así es. Y no se produce una definición de una compatibilidad así total, ¿no? Porque efectivamente ese delito no está configurado de esa manera tan clara y tan de remisión inmediata, ¿no?, respecto de la vulneración de la Constitución. Algunos constitucionalistas dicen lo que se ha debido hacer valer es el artículo que declara que nadie está obligado a obedecer a un gobierno inconstitucional, ilegítimo, el derecho a la insurrección, y interpretan que de jure el presidente deja de ser constitucional, es decir, deja de ser presidente si es que comete un acto como la disolución del Congreso. Totalmente correcto. Es más, o sea, no hacía falta vacarlo. La respuesta... No hacía falta vacarlo, según usted. Lo que pasa que la vacancia es la consecuencia que se produce jurídica para que deje absolutamente de tener todas las inmunidades. O sea, la única respuesta que puede tener, digamos, jurídica y canalizada el sistema es declarar la vacancia. Es más, si uno sigue, hay un concepto jurídico que se llama el concepto de efecto útil. Las normas están hechas para que tengan utilidad, ¿no?, y no caigan sobre la base de leguleyadas, ¿no? Por ejemplo, se habla de, oiga, pero no hubo derecho a defensa, nunca me escucharon, o exactamente lo que él dice. O por ejemplo, si se planteaba una nueva situación o una nueva moción de vacancia, tendría que haber sido aprobada nuevamente, porque a mí me estaban citando por otra, sí, ¿no? Ya, pero el efecto útil es que la democracia se tiene que defender frente a un agravio inmediato que puede tener consecuencias, ¿no es cierto?, que sean irreparables. El acto ya se había producido. Entonces, el efecto útil de todo este manejo, que es un bien superior, es la democracia, se defiende. Entonces, ¿qué hace? Se produce, digamos, el mecanismo más útil para poder desarrollar el efecto que se busca. El presidente ya no es presidente. Y ya no deja de serlo. Y por lo tanto, y además a través de una declaración específica y concreta, jurídica, ¿no?, que es emitida por el Congreso, deja de serlo y deja de tener las inmunidades también de la presidencia en ese momento, ¿no? Entonces, esa es la figura que creo que se ha orientado de mejor manera en vez de estar en esa situación. Pero las inmunidades no siguen un tiempo después de haber dejado la presidencia. Pero el arresto no, porque precisamente... El arresto no, pero la de poder ser acusado sí. La prueba es que el Congreso ahora le ha vuelto a hacer una denuncia constitucional para eso, para que pueda ser acusado por corrupción esta vez. Efectivamente. O sea, alguna inmunidad tenía, derecho a antejuicio. Pero el arresto no, y estábamos viendo que estaba en una conducción, ¿no es cierto?, para eludir absolutamente la acción de la justicia.
Entonces, toda esa reacción ha sido una reacción interesante que ha utilizado los instrumentos que tenían para poder lograr el efecto que se buscaba, ¿no? Ese es el efecto útil a que me refiero. Hay otro tema de debate jurídico en curso sobre el cual queremos sus luces y su experiencia, que es la sentencia anunciada. No hemos visto todavía el texto publicado por el Tribunal Constitucional el día de ayer sobre el conflicto de competencias entre el Congreso y el Poder Judicial. Usted tendrá familiaridad con este tema porque se han producido otros conflictos de competencias en los últimos años. Su opinión sobre esta sentencia que tiene como punto nuclear el procedimiento parlamentario de elección de defensor del pueblo, pero que también implica otros dos temas: la elección de los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU, por una parte, y la posibilidad de acusar constitucionalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, bueno, este es un asunto de tensiones que está ocurriendo entre el Parlamento y el Poder Judicial a propósito de las acciones de estos jueces que están desarrollando medidas cautelares y acciones de amparo, efectivamente, respecto a las potestades, ¿no es cierto?, propias del Congreso de la República, independientemente de que la ciudadanía pueda estar en contra de cuáles y cómo ejercen estas potestades. Las formas muchas veces de corregir, ¿no?, digamos, desviaciones, por así decirlo, del Congreso de la República es en el nivel político, obviamente, en un primer momento, y en el segundo momento, cuando se producen las normas jurídicas, en el nivel jurídico. Y en el nivel jurídico hay una primera, que es la acción de inconstitucionalidad, que tienen ciudadanos, defensor del pueblo, varios, digamos, que pueden presentar una demanda de acción de demanda de inconstitucionalidad. Cuando se produce un efecto o un asunto, por ejemplo, como el relacionado con el defensor del pueblo, aquí sí yo creo que hay, digamos, un problema con la intervención del Poder Judicial frente a las potestades ejercidas por el Congreso de la República. Es decir, el Congreso de la República primero presenta una fórmula, un procedimiento determinado y entran, digamos, a decir, oye, aquí hay un problema de inequidad porque está presentándose la presidenta del Congreso a meter la mano ahí y hacer las cosas como quiera y mangonear un poco las cosas, y no hay, digamos, una repartición equitativa de las fuerzas públicas. Pero fíjese, esta es como una cuestión abstracta, ¿se da cuenta? Es abstracto. Hay una cuestión concreta, pero no hay nadie, sino probablemente la sociedad en su conjunto, que se pueda estar viendo agraviado. Y el amparo tiene una cuestión, un objeto. Es reponer las cosas al estado anterior de la vulneración de los derechos fundamentales de las personas. Entonces ahí entra el sindicato o alguien, ¿no? Y entonces esa cuestión comienza, digamos, a ser una anomalía y se produce la politización de la justicia. Por más que yo pueda estar en desacuerdo de lo que está ocurriendo en el Congreso respecto a ese procedimiento. Incluso de considerar que el propio Congreso elija al defensor del pueblo también. Pero son cuestiones de naturaleza política. Entonces ahí creo que el Congreso puede haber reconducido bien el Tribunal Constitucional en ese caso específico. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Pese a que se aprobó con un voto de minoría, el del magistrado Monteagudo, aparentemente. Sobre los otros dos puntos. Creo que Monteagudo puede haber dicho que no a lo de la SUNEDU, porque Monteagudo también estuvo en contra. Al revés, estuvo a favor, eso fue por unanimidad. Ese punto, que no tiene que ver con la SUNEDU en sí mismo, sino la formación del Consejo Directivo, fue un voto por unanimidad de los 6 miembros actuales. Porque recordemos que el magistrado Ferrero ya no forma parte. Usted conoce más hemos hablado con él esta mañana acá en RTP, de manera que... Entonces, entonces ahí hay un problema, digamos, de naturaleza procesal, medidas cautelares vinculadas. Además entiendo que después se hizo de nuevo la comisión, ¿no? Y se mantuvo alargándose la medida cautelar, ¿no? Y ya, creo que ahí, digamos, es como que el otro lado quisiera tener un defensor del pueblo ad hoc también. Entonces, está politizando el tema. La justicia no debe politizarse, digamos, a ese nivel, por más que no nos guste. Y debemos de irnos a reclamar para no elegir a los congresistas que están ahí. Lo de la SUNEDU, sí, también hay otra cuestión, ¿no?, importante. Y eso deviene de atrás. Deviene de atrás, ¿por qué? Porque en verdad esa ley para mí, ¿no?, la ley que supone fortalecer la autonomía de las universidades es nefasta. Es realmente un retroceso. Es nefasta, pero es inconstitucional también. Para mí me parece que es inconstitucional. ¿Y por qué nefasta? Nefasta porque es una ruta para poder quitar el elemento trascendental del control de la calidad
que no puede estar en manos de los auditados. Y ahora está en manos de los auditados. Y no solo está en manos de los auditados, en su mayoría, sino que además el que tiene el deber de cautelar ese asunto a través de las políticas públicas es el Poder Ejecutivo a través de la Rectoría del Ministerio de Educación. Y tampoco hay Rectoría del Ministerio de Educación. Bueno, en todo caso, eso sobre el fondo de la ley, pero no se ha pronunciado sobre eso el TC ayer, sino sobre la elección de los miembros del Consejo Directivo. Señor Figal.